Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2, versículo 12. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, en esta noche por reverencia a la palabra. Amén. Y damos la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, también vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Vamos a tomar asiento en esta noche. Y continuamos, hermanos, sabiendo que Dios envió por medio de su Hijo Jesucristo este mensaje a esas 7 iglesias allí en Asia. Pero que cada situación que habla, cada propósito que habla Jesús a la iglesia es aplicable hoy día a la iglesia de Cristo en diferentes áreas y diferentes aspectos. Aquí vemos a Pérgamo, hermano, que también había una iglesia. Pérgamo, hermano, era una capital política de la provincia romana. En su momento llegó a ser muy grande a nivel intelectual. Dice la historia que había allí una de las bibliotecas más grandes que usted pudiera encontrar. Había también allí gran adoración al dios Zeus. Había idolatría en gran cantidad, y fue la primera ciudad que hizo un templo para un César romano, para adorarle y glorificarle. Usted recuerda que la semana pasada hablábamos de eso. No se pierda, hermano, allí ese mensaje que se dio a Esmirna. Si quiere, búsquelo allí en el canal de YouTube y va a entender aquello de la adoración que se le hacía a los Césares romanos. Allí también en esta ciudad, hermano, se caracterizaba porque había una adoración, hermano, a un dios que se llamaba Asclepios, que era un dios de la sanidad. Era representado por medio de una serpiente. Y esta gente allí en Pérgamo creía que ese Dios, que era representado por una serpiente, les iba a sanar. Tanto que en la noche se quedaban algunos allí en el templo cuando estaban muy adoloridos. Se les permitía quedarse allí para que Dios pagano, ese Dios Baal, ese Dios de mentira, supuestamente les sanara. Allí en ese templo habían serpientes que no eran venenosas y las dejaban correr, hermano, por el templo en la oscuridad, y los enfermos sentían que les tocaba la serpiente y decían que había sido su Dios el que les había tocado, y creían que iban a tener sanidad en su cuerpo. Realmente la iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad totalmente satánica, estaba en una ciudad totalmente dada a la idolatría y a la brujería. Había también un desenfreno sexual en esa ciudad. Creo que hoy no se difiere o se diferencia en nada a lo que la iglesia cristiana está viviendo. Hoy no podemos negar que estamos mediante un sistema, estamos en un lugar, en una nación donde el desenfreno sexual, donde la inmundicia, la idolatría, la brujería está reinando.
Los gobernantes no tienen temor de Dios. Quieren buscar, hermanos, respaldos en los consorcios y las fuerzas económicas. Algunos buscan, hermano, que su poder político esté abrazado con las fuerzas de las tinieblas. No hemos de negar, hermano, que en nuestro país hay partidos políticos que se encargaron de traer los brujos, los chamanes, y pactaron nuestras grandes y principales ciudades a la destrucción. Algunos se ríen, hermano, de cuando uno confiesa el delito que hay al tocar las cacerolas en las calles, cuando eso trae ruina y maldición y muerte a las casas. La gente piensa que eso es una manera sencilla de coger y alegar contra el gobierno, y no se dan cuenta que trajeron ruina al país. La iglesia cristiana hoy en día está en medio de una ciudad, hermano, donde hay pecado, donde creen en las sanidades de los brujos, de los hechiceros. Algunos creen todavía que un demonio que santifican le puede sanar de una enfermedad. Mas nosotros seguimos en la fe creyendo en el único real y verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y aquí Jesús en el versículo 12 ves que escribe al ángel de la iglesia. Ya explicamos que el ángel de la iglesia es aquella persona que estaba dirigiendo la iglesia. Ese ángel, hermano, recibía la palabra o recibe la palabra de Dios y se la da a la comunidad, al pueblo, a la congregación. Hoy Dios te está hablando a ti, y yo te invito a que seas sensible, que seas temeroso de Dios y dispongas tu corazón de tal manera que entiendas que este mensaje, aunque dice que es a la iglesia de Pérgamo, es a ti y a mí que Dios está hablando, para que cambiemos, para que seamos transformados y entendamos que la iglesia debe vivir santa y en perfección, esa perfección que da únicamente el Espíritu Santo de Dios. Y dice allí que escriba al ángel de la iglesia a Pérgamo, esta ciudad, Pérgamo, allí al que le conté a usted que tiene gran idolatría. Y se describe Jesús de una manera bien importante. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El Señor está hablando y dice en la visión Juan y en la presentación que hace Jesús de sí mismo, que es el que tiene la espada aguda. No olvidemos que de principio, allí en el Apocalipsis capítulo 1, cuando vio, hermano, Juan a Jesús, lo vio con una espada en la boca. Usted y yo sabemos que esa espada es la palabra. Dios va a venir a confrontar a la iglesia con la palabra. Aquí está diciendo que le está hablando a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. Nosotros como iglesia debemos entender que estamos regidos por el poder de Dios y que su palabra es santa, bendita, y que nosotros tenemos que amar sus mandamientos. La iglesia, lamentablemente, en muchas naciones ha caído, hermano, en ese desánimo y en rechazar la palabra de Dios. Algunos creyendo, diciendo que están en gracia, dicen que no tienen que vivir bajo el sometimiento de la ley. Qué mal están andando. Qué equivocados están todos aquellos que dicen que la ley fue abolida. Pablo jamás habló de que la ley comportamental, los 10 mandamientos de Dios fueran abolidos. La ley que fue abolida fue la ley de los ritos, la ley, hermanos, del derramamiento de sangre. Nosotros seremos juzgados por la ley de Dios, por los 10 mandamientos, las leyes comportamentales, las cuales tenemos que amar y obedecer y poner por obra, porque Dios quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo allí diciendo: el que tiene la espada de dos filos, el que tiene la palabra, el que va a juzgar con la ley, el que es la palabra hecha carne, porque Dios se hizo carne por medio de su Hijo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, la palabra, el Logo, se hizo carne y murió por nosotros en la cruz. ¿Quién más sino Jesús es el que va a entrar a juzgar? Algunos le tienen miedo al juzgar. Algunos piensan y dicen, afirman categóricamente que nosotros no debemos juzgar. La palabra dice que no juzguemos sin justo juicio. Tú no puedes levantar a juzgar sin tener una razón verdadera, la palabra de Dios en tu corazón. Nosotros estamos llamados a juzgar y a discernir entre lo bueno y lo malo.
Algunos toman el pasaje donde dice que cuando Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, Jesús vino en su primera venida a salvar al pecador, a salvar a toda la humanidad que estaba distanciada y separada de Dios a causa del pecado. Él vino como cordero, ahora está como sumo sacerdote y abogado a la diestra de Dios Padre, pero cuando venga, va a venir como rey a juzgar a las naciones. Cuando venga, hermano, va también a arrebatar a la iglesia, y solamente seremos arrebatados todos aquellos que amamos su palabra y que entendemos que la ley es buena, que la ley de Dios es delicia y meditamos en ella de día y de noche. Por eso en el versículo 13 nos vuelve a hablar Jesús y dice: yo conozco tus obras. Indudablemente ninguno de nosotros puede negar lo que hemos hecho. Lo de que nosotros hagamos es tan pequeño, es tan poco al lado de Jesús, pero es totalmente importante las obras. Aquí ninguno de nosotros y nadie puede ser salvo por obras. Todos somos salvos por fe, por la fe que tengamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Pero por las obras seremos juzgados, de tal manera que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se echen con varones, ni los que practiquen el espiritismo o que manejen la mentira heredarán el reino de Dios. Esas son obras que llevan al pecado, y como consecuencia es la muerte, la condenación. Si tú has creído en Cristo, debes amar la palabra de Dios y obedecer y permitir que el Espíritu Santo te santifique. Tú no puedes tomar la gracia como una patente de corso que te permite pecar como si nada pasara. Hubo una mentira muy grande que se metió en la iglesia, diciéndole a la gente que con tan solo una oración de fe, que dijeran: Jesús, entra a mi corazón, ya la persona es salva. Eso no es cierto. Somos salvos únicamente cuando creemos en Jesús y tenemos un verdadero arrepentimiento y cambiamos nuestra manera de pensar y por tal nuestra manera de actuar. No olvides que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. De pronto, cuando tú estabas en el mundo, tu manera de pensar era diferente. Ser borracho, adúltero, fornicario, practicar la brujería, creer que eras de un signo zodiacal te parecía normal. Ahora que eres de Cristo, has cambiado tu manera de pensar y reconoces que eso es pecado. Nosotros debemos juzgar entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos que juzgar, hermano, nuestras conversaciones. Tenemos que también ser selectivos en nuestras compañías, no unirnos en yugo desigual y no tener conversaciones erradas, erróneas, destructivas, que lo único que puede hacer es llevarnos a perdición. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras. Tú no puedes negar las obras, porque el Señor está mirando lo que hacemos. Al Señor sí le importa lo que tú haces, al Señor le importa lo que tú piensas, al Señor sí le importa. Él murió por nosotros en la cruz, nos lava con su sangre, pero sigue mirando nuestras obras. Por eso allí le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad que definitivamente le rendía culto a Satanás. Indudablemente estaba allí cimentada, creada, edificada sobre el fundamento que es Cristo, pero en un donde estaba el trono de Satanás. Algunos creen que es precisamente eso lo que le está diciendo Jesús, que está en una ciudad satánica, que está en una ciudad donde la impiedad, el delito, la inmoralidad, la idolatría, la brujería, hermano, era el diario vivir. Y por eso le dice a esta iglesia, le dice: yo sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Pero también podemos ver, hermano, que puede ser una iglesia que, aunque predica de Cristo, tiene allí el trono de Satanás. Hay iglesias que indudablemente no niegan a Jesús. Dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios Padre y que volverá. Pero tienen idolatría, brujería, hechicería, inmoralidad sexual. Aunque predican de Cristo, realmente el trono que está en esa iglesia es un trono satánico. Debemos cuidarnos de no ser así, de que nuestra vida no sea una vida hipócrita y que seamos tan solamente como sepulcros blancos y por dentro llenos de podredumbre. Nosotros no podemos estar diciendo que nuestra vida está cimentada en Jesús cuando tú sigues amando la fornicación.
No puedes decir que crees en Jesús y que tu vida está edificada en Jesús cuando permites la borrachera, el delito, cuando tú manejas una vida de pecado. La adoración, la alabanza, cada servidor en la iglesia, cada miembro, desde el más pequeño hasta el mayor, debe anhelar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Qué peligroso es una iglesia, hermano, que predica de Cristo y dice Jesús y dice aleluya, pero realmente el trono en el que está allí es el satánico. Existen muchas sectas y usted sabe que hablan de Jesús y predican de Jesús y cantan cosas hermosas, pero lo único que hacen es alabar y exaltar con sus actos, con sus obras, con su pensamiento, y en la intimidad es a Satanás y no al Señor. Hay gente que es muy buena cristiana solamente en los templos, pero en su casa de cristiano no tiene nada. Algunos son luz en la calle y tinieblas en su casa. Así que aquí el Señor le está diciendo: mira que yo conozco tus obras y dónde moras. Le está diciendo: yo sé dónde estás, dónde vives. Tú vives donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Fíjate, hermano, que puede haber gente que puede decir Jesús. Si usted alguna vez ha escuchado un brujo, usted se da cuenta que los brujos perfectamente nombran a Jesús, a Dios o cualquier nombre que pueda encontrar en la Biblia, pero le sirven exclusivamente a Satanás. Tú tienes que decidir a quién le sirves. Tú tienes que decidir verdaderamente a tu corazón a quién se lo das, porque donde está tu tesoro está allí tu corazón. Y tus actos, sabes, tus actos, tus obras te definen como persona. Solamente tú sabes verdaderamente quién eres. Tú eres el que está en la soledad. Cuando tú estás solo en tu casa, lo que miras, lo que comes, la forma en que te mueves, lo que lees, las páginas de internet que abres, lo que hablas en secreto en ese celular cuando tu esposa está distraída, ese eres tú. Tú eres el que está cuando estás solo, y el Señor te conoce. El Señor conoce a la iglesia. Las iglesias pueden cantar muy hermoso, las congregaciones pueden tener, hermano, grandes grupos de alabanza y de adoración, pero el Señor sabe si verdaderamente son de Cristo o son de Satanás. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque procurad matarme. Hay gente que procura matar la palabra de Dios. Hay gente que aborrece la santidad, aborrece las predicaciones del arrepentimiento, aborrece, hermano, cuando el Señor le confronta y le dice: tienes que cambiar la vida. Hay muchos que quieren vivir una vida cristiana como quiera, venir a la iglesia cuando quiera, orar como quiere y aceptar la palabra de Dios, la que le gusta, la que se le acomoda para vivir una vida tranquila. Pero no le gusta la palabra que incomoda, la palabra que te dice: tú estás haciendo mal. Esa palabra que te dice: realmente lo que tú estás haciendo yo lo aborrezco. A algunos no les gusta esa confrontación. Nosotros que amamos a Jesús nos gozamos y amamos que nos muestre como en un espejo nuestro estado actual, para ser cambiados y transformados por su poder. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y esta iglesia de Pérgamo dice, hermano, le dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos un héroe, algo anónimo. No sabemos quién fue Antipas, no habla mucho, simplemente dice algo magnífico, sencillo, de lo que debe ser un cristiano fiel. Este hombre, Antipas, estaba en la iglesia de Pérgamo, y mantenerse vivo, hermano, y estable en una ciudad como Pérgamo era difícil. Pero dice de Antipas, hermano, que fue testigo fiel. O sea, vemos el carácter que debe tener un verdadero cristiano. Nosotros debemos ser fieles, fieles a la palabra de Dios, hermano, fieles a lo que Él nos manda y nos demanda, fieles, hermano, en lo que nos pone, ser excelentes administradores y mayordomía. Tienes que ser fiel en tu hogar, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Sé fiel con tus hijos, sé fiel con la obra, sé fiel con Cristo Jesús. Que tu hablar sea el sí para el sí y el no para el no.
que no tengas nada de qué avergonzarte y que te puedas presentar delante del Señor como un obrero aprobado. Que seas como un libro en el cual se puede abrir cualquier página y leer. Hermano, tenemos que ser fieles. Y Antipas, hermano, el Señor Jesús lo pone como ejemplo. Ese héroe anónimo de pronto para muchos, pero para el Señor Jesucristo no. Tanto que lo puso de ejemplo y hoy seguimos hablando de Él y de su fidelidad. Qué bueno que el Señor algún día pueda decir: este es mi hijo, esta es mi hija, la fiel, la que adora, la que alaba, la que anda en santidad. No que diga: yo a ti no te conozco, hacedor de maldad. Porque así habrán muchos. Cuando llegue el día final le dirá: Señor, Señor, pero si yo echaba en tu nombre fuera los demonios, hacía milagros en tu nombre. Y el Señor va a decir: yo a ti no te conozco. Antipas lo conoce. Antipas, hermano, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesús lo declara como testigo fiel en medio de esa ciudad de Pérgamo y de una iglesia, hermano, que estaba donde estaba el trono de Satanás. Así que tú ni yo tenemos ninguna excusa delante de Dios. Nosotros no podemos estar ajustándonos, hermano, a las circunstancias y estar jugando a la moralidad, porque la moral no salva. Algunos piensan que la simple conciencia, cuando lo acusa, es allí donde está el cambio. Pero hoy quiero decirte que la conciencia también puede ser totalmente trastocada, transformada, moldeada de alguna manera. Hoy, para muchos jóvenes y niños, es normal ver una pareja de dos mujeres que formando hogar y besándose. Hoy, para muchos niños y jóvenes, es normal un hogar conformado por dos hombres, porque la conciencia de ellos está siendo cambiada y transformada según la corriente satánica de este mundo. Así que a ti no te sirve solamente tu conciencia, a ti te sirve realmente conocer de Dios y conocer su voluntad santa y verdadera, que su palabra es fiel, que Él es santo y justo y que en Él no hay mancha ni variación. Jesús es santo. A su nombre. Hermano, y dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas. Aleluya. ¿Sabes? A mí me gusta cómo Jesús habla. Jesús, cuando le ha hablado a las iglesias, hermano, le está diciendo siempre lo bueno. ¿Te das cuenta? Le dice: oye, tú estás bien en esto, te estás bien en aquello, pero tengo algo que no me gusta. El Señor comienza a hablar de una manera amorosa, y de manera amorosa nos muestra lo que tenemos que cambiar. No sé cuántas cosas hermosas te ha dicho el Señor hasta hoy. De pronto y te ha dicho que te ama, que te va a hacer nueva criatura, que va a reedificar tu hogar, que va a restaurar tu vida. Pero ¿qué has hecho cuando el Señor te ha confrontado y te ha dicho: pero tienes que cambiar aquello o esto? ¿Será que realmente le ha puesto atención? ¿O simplemente te gusta cuando el Señor te alaba, por decirlo de alguna manera? Cuando el Señor te dice cosas hermosas. Yo conozco muchos creyentes, hermano, que se la pasan felices diciendo: yo soy como la niña de los ojos del Señor. Porque algún día se lo dijo a alguien al oído, o leyéndolo en la Biblia, resintió que Dios le decía eso. Pero esa persona que tiene pecado no ha entendido que Dios le está diciendo: aléjate de la maldición y del pecado, aléjate de toda inmundicia. Aquí el Señor le ha mostrado cosas hermosas a Pérgamo, pero le está diciendo: tengo unas pocas cosas en contra. Ponle atención lo que dice: tengo unas pocas cosas contra ti. La primera que le dice es: que tienes ahí a los que tienen la doctrina, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Santo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí en la iglesia de Pérgamo había hombres que tenían la actitud y la doctrina de Balaam. No olvides que la doctrina de Balaam fue dejarse llevar por precio. Fue la intención de ganar riqueza sin importar que se pusiera en contra de Dios. Él no pudo maldecir al pueblo de Israel porque el Señor no se lo permitió, pero utilizó una estrategia para tener ganancia, y fue enseñarle al rey. Es cierto, ese hermano, allí al rey le enseñó cómo podía hacer caer al pueblo de Israel, y le enseñó que la debilidad del pueblo de Israel era el carácter sexual y la idolatría.
Así hay muchos hoy en la iglesia. Hay muchos hermanos predicadores que están interesados más es en la ganancia y de hacer mercadería en la fe, enseñando cosas que no son y son de tropiezo. Y una de las cosas que usted ve aquí, hermano, entonces, la primera, que retiene la doctrina de Balaam. Primero, que trabajaba por precio, se dejaba sobornar. Segundo, que enseñaba a Balac, al rey Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer sacrificada cosas a los ídolos. Fíjate, hermano, que en esa iglesia el Señor está condenando un aspecto especial, la comida. Balaam, hermano, le enseñó a Balac que el tropiezo estaba en la comida. Algunos dicen que pueden comer lo que quieran, que hoy algunos hermanos comen aún alimentos con sangre, chanfaina, comen allí, hermano, morcilla rellena, y dicen, hermano, que es que Dios santificó los alimentos. Pero aquí yo veo en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 14, allí, hermano, la iglesia de Pérgamo, el Señor condenando la comida. Para el Señor sigue siendo importante lo que nosotros comemos, aunque usted no lo crea. Hoy de pronto, escuchando esta predicación, usted dice, no, a mí no me gusta esa palabra. A mí la verdad me gusta comer sangre, me gusta comer cerdo, me gusta comer todo lo que el Señor prohíbe. Ay, hermano, en Edén el Señor le dijo a Adán que podía comer de cualquier fruto de que hubiera allí en Edén. Le prohibió solamente el fruto de un árbol, y teniendo de tantos frutos, terminaron comiendo del que le había prohibido. Cuando tú miras, hermano, allí en el libro de Levítico, comienzas a entender la comida que puedes comer y la que no puedes comer. Hay comida inmunda que te enferma, que te daña, y que vas a tener azotes en tu cuerpo. Cuando tú comes el cerdo, hermano, te estás dañando, te estás enfermando. El Señor explicó que debíamos comer peces que tuvieran aletas y escamas. ¿Sabes que los pescados que no tienen aletas y escamas lo que traen es colesterol dañino? Es como si te comieras una libra de colesterol. No es grasa buena, no tiene omega 3 como los que tienen escamas y aletas. Pero la gente es feliz comiendo allí, hermano, el bagre, les encanta, teniendo cualquier cantidad de especies de pescados con aletas y con escamas, pero le gusta la que prohibió Dios y la que le muestra la doctrina de Balaam. El Señor dice en el libro de Hechos capítulo 15, cuando hubo el concilio de Jerusalén, estuvieron hablando acerca de lo que deberían hacer los cristianos como primeras obras en la fe cuando creyeron en Cristo. Y una de las cosas que dijo el Señor, pareciéndole bien al Espíritu Santo, fue que se alejaran de todo lo que fuera idolatría, fornicación, que no comieran alimento ahogado, es decir, aquel alimento como una gallina, un pollo, el cual no es degollado sino estrangulado, y la sangre queda en su carne. El Señor lo prohíbe en Hechos 15, y prohíbe también allí el comer sangre, porque en la sangre está la vida. Pero algunos cristianos quieren ser modernos y llevando la doctrina de Balaam dicen que pueden comer lo que quieran, que pueden hacer lo que quieran. Pero aquí el Señor Jesucristo en la iglesia de Pérgamo está claramente hablando de la comida. Y si usted no me cree, quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice allí de nuevo en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, el Señor sí cree que hay pecado en la comida sacrificada a los ídolos. Algunos toman un pasaje cuando Pablo dijo un ídolo no es nada, pero ese mismo Pablo que dijo que un ídolo no es nada, más adelante dice que el que se sienta en la mesa de los ídolos se sienta en la mesa de los demonios. A algunos les gusta sacar ciertos textos para hacer de su vida lo que quiere, para fornicar, para adulterar, para aborrechar, para comer cerdo, para comer sangre. Aleluya. Hermano, el Señor sigue siendo el mismo, no te engañes. No cojas las doctrinas de Balaam. Y dice a cometer fornicación. El mismo Jesús sigue, hermano, diciendo que la fornicación es pecado. La fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Si tú no estás casado, si tú, hermano, eres soltero y estás con tu novia y tienes sexo, eres fornicario, y los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Sabes, esta predicación no le gusta al fornicario.
Como al borracho no le gusta cuando escucha que el borracho no heredará el reino de los cielos tampoco. Pero es que el Señor no te está llamando a escuchar algo que te guste. El Señor te está llamando a escuchar algo que te salva. Hermano, y Dios quiere verte salvo. Dios quiere darte vida eterna y salvación. Dios quiere una iglesia santa. Aleluya. ¿Quién vive? Hermano, y dice allí, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Ya vimos, hermano, cuál era la doctrina de los nicolaitas. Hermano, tener a Dios aparte, hacer lo que quieran, Dios no es importante, no se casen. Entonces, fíjate que en esta iglesia había un gran problema. Tenían el nombre de Jesús, lo retenían, seguían hablando de Jesús, pero admitían que la iglesia cometiera cualquier aborrecimiento sexual. Si había fornicación, si había adulterio, tranquilo, hermano, tú estás bajo la gracia. ¿Has escuchado ese tipo de predicación en la actualidad? Hermano, lo que importa es que tú hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador. No importa si estás en pecado, no importa si te tomas unos traguitos, no importa si te echas por allí una carita al aire. Yo quiero decirte que sí importa, porque para Dios la santidad es importante. A su nombre. Y entonces la iglesia de Pérgamo, aunque predicaba de Cristo, permitía la inmoralidad sexual. ¿Sabes que eso me recuerda a algo similar lo que tuvo que enfrentar Pablo en la iglesia de Corinto? Por allí en el capítulo 5 de Primera de Corintios, en el cual había un caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia de Corinto no había hecho nada. Se había quedado callada. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. ¿Sabes eso cómo se llama? Una falsa misericordia. A veces, hermano, en las iglesias pasa como en Pérgamo, como estaba pasando en Corinto. Se sabe que están en pecado, pero no le digamos nada. De pronto el hermanito se siente mal, de pronto la hermanita se pone a llorar, de pronto se pone brava, de pronto no vuelve a la iglesia. ¿Cómo le vamos a decir si es el que diezma, si es el que ofrenda? Falsas misericordias. Nosotros tenemos escucha esto, tenemos la obligación, hablando de juzgar las obras. Y cuánto no más el ángel de la iglesia, el pastor, el anciano de la iglesia, si ve que hay pecado en el pueblo, se lo tiene que decir a la persona. Porque si esa persona se muere y se va condenada, la sangre de esa persona queda sobre el predicador, si al ver que pecaba no le dijo nada. Mas si el que predica le dice algo a la persona y la exhorta del pecado para que cambie, y esa persona se muere, esa sangre no va a quedar sobre el predicador. Entonces, hermano, hay iglesias donde tienen a Balaam, donde tienen a los nicolaitas, y esas iglesias se gozan, se agradan, comen lo que quieran, hacen lo que quieran, se visten como quieren, viven como quieren, desagradando a Dios y negando el evangelio de Cristo, negando el evangelio del Señor. A su nombre. Versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete. De las 7 iglesias, a 5 el Señor las llama al arrepentimiento. Arrepentimiento, cambiar la manera de pensar. A la iglesia de Pérgamo le está diciendo: arrepiéntete. Y hoy a nosotros también nos está diciendo: si usted es de los que aman lo que dice Balaam, si usted es de los que aman lo que dicen los nicolaitas, si usted es de los que profesan ser cristiano, pero su trono está donde está el trono de Satanás, el Señor le está diciendo: arrepiéntete. Hoy hay tiempo, hoy hay oportunidad de vida. Hoy el Señor amorosamente nos está llamando a que le sigamos y obedezcamos. Arrepiéntete, no peques más. Hay tiempo. Hay tiempo, en este momento hay tiempo. Es ahora que el Señor nos está hablando. No esperes a mañana, porque mañana no lo tienes seguro. No esperes a cuando salgas de este lugar, porque no sabemos qué pueda pasar ya, en este instante. Así de sencillo es esto. Entender que el Señor nos habla en el ahora, en el ya, en el momento, a que nos arrepintamos. Y si Dios está hablando a tu vida, ¿qué esperas para dejar el pecado en tu vida? ¿Por qué sigues abrazando ese pecado que te está llevando a muerte y destrucción?
¿No ves que tu familia está siendo destruida? Algunos tienen su familia destruida, sus hijos destruidos, porque no ven la coherencia de tu vida como cristiano. Dices que eres cristiano, pero haces obras de desorden, y Dios es Dios de orden. Por eso en el versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Ves? Algo similar de lo que sucedió en Corinto. Ese hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, y Pablo dijo: y ustedes no hicieron nada al respecto, pero no se preocupen, que yo ya hice lo que tenía que hacer. O sea que Pablo se empoderó e hizo lo que tenía que hacer. El Señor está diciendo: si ustedes no se arrepienten, yo mismo, no sé si usted está entendiendo, yo mismo voy a pelear contra los de Balaam, voy a pelear contra los nicolaitas, yo mismo. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo quiero obedecer al Señor, porque yo creo, hermano, que Él nos está dando tiempo para que nosotros obedezcamos por amor y no que tengamos que obedecer por juicio. Cosa tremenda es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero Dios es santo también, y Dios es justo. No nos centremos en un solo atributo de Dios. Centrémonos en ese Dios integral. Dios amor, Dios santidad, Dios justicia, Dios misericordia, y ninguno de esos atributos se niegan a sí mismo. Mira, Dios es tanto de amor que dio a su único hijo, a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es justo. Dios entregó a su hijo por amor, ¿a quién? A la humanidad. Pero lo entregó también por justicia, porque nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía acercarse al trono si no pagaba a alguien nuestro pecado. Y Dios, hermano, entregó a su hijo por amor, pero también por justicia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Eso se llama amor. Pero si alguien no cree en Jesús, no puede llegar a Dios. Eso se llama justicia, y no dejó de tener amor Dios. Dios sigue teniendo amor para con todos por medio de Jesús. Entonces dice: por tanto arrepiéntete. Hoy toma esta palabra. Tú, hermano, hermana, miembro de la iglesia, líder, pastor, predicador, evangelista, tú que diriges algún grupo familiar, tú que oras, tú que predicas la palabra, arrepiéntete si en tu corazón está la doctrina de los nicolaitas y de Balaam. Cambia tu vida. Y dice en el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sigue hablando, y yo sé que el Espíritu Santo está hablando esta noche acá en este lugar. Mientras yo veía la adoración, mientras me sumergí en la adoración, yo veía cómo, hermano, el Señor estaba preparando todo para este mensaje. Pero Dios no quiere que tú tengas una experiencia. Dios quiere que tengas una vida. Una experiencia es pasajera. Una experiencia es algo que viene y va, pero el Señor quiere hacer de ti una nueva criatura. El Señor quiere cambiarte y transformarte. Él ya pagó en la cruz, derramó su sangre por todos nosotros, y el Espíritu Santo está aquí, está en ti. Por eso dice, hermano, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos está invitando a que seamos sensibles a su voz, que seamos sensibles a esta exhortación, a este llamado. Y dice: al que venciere. ¿Cuántos quieren vencer? Pero tú tienes que pararte en la batalla. No hay victoria si no hay lucha. No hay victoria si no hay lucha. Tú tienes que levantarte empoderado, lleno del Espíritu de Dios, a vencer. Vence el pecado, vence la inmundicia. Hermano, el estado postrero tuyo será mayor que el primero. Tenemos promesa de vida eterna con Jesús.
No creo que 3 minutos de placer, media noche de parranda, hermano, sea más importante que una eternidad con Jesús preparada por Él directamente para la iglesia. Tanta gente que rechaza a Jesús todos los días. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que hay gente dentro de la iglesia que rechaza a Jesús. Porque los que están fuera, los que no conocen, pues lo rechazan porque es su naturaleza. Pero dentro de la iglesia, pastores, evangelistas, predicadores, siervos, salmistas, líderes de alabanza, ujieres, todos, una cantidad de gente, hermanos, rechazando a Jesús. Dejemos de rechazar a Jesús. ¿Por qué será que a algunos les incomoda la santidad? Porque aman más el cerdo y la sangre que la palabra de Jesús. Porque aman más a su amante. Porque aman más el placer sexual, una borrachera, que a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, dice la palabra que no abrió su boca. Hubiera podido, hermano, mandar ángeles, pero no, Él siguió allí en la cruz por ti, por mí. Y dice, hermano, al que venciere, daré, escucha esto, daré a comer del maná escondido. El maná, el pan escondido, el pan que está en el arca, pereció, se secó. Era tipo de Jesús. Jesús es el pan que no perece. Es el pan que permanece. Si tú vences, vas a ver a Jesús. Si tú vences, vas a estar con Jesús. Si esta iglesia anhela la santidad, veremos la gloria de Jesús en este lugar. Veremos milagros, veremos adoración, alabanza, prodigios. Pero lo más importante, nos veremos en el cielo. Nos veremos en el cielo. Y dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca era una piedrecita que en la antigüedad se le daba a un esclavo. Cuando el esclavo era libre, el que era su amo y le daba la libertad, en una piedrecita blanca le daba la libertad, escrita en esa piedrecita blanca. Y el esclavo tenía un nombre cuando era esclavo, mas ahora en esa piedrecita estaba su nuevo nombre, el nombre de un hombre libre. Esa piedrecita blanca también era cuando un hombre era juzgado en la antigüedad y bajo un juicio justo era declarado inocente, se le daba la piedrecita blanca. También la piedrecita blanca era en los torneos atléticos de esa época. Al que ganaba se le daba el premio de una piedrecita con un nombre escrito. Esa piedrecita blanca es importante. Te está diciendo que si tú vences, que si te arrepientes, que si la iglesia teme a Dios, vamos a tener un nuevo nombre. Hay un nuevo nombre para nosotros. Algunos dicen que es el nuevo nombre de Jesús. No. Yo la verdad no, muy personalmente no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿qué nombre nos puede dar diferente? ¿Sabes cuál es el nombre que nos va a dar? Un nombre nuevo, sin relación al pecado. No olvidemos que el nombre real de nuestro Señor Jesús es Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre. Y todos le vamos a decir Yeshua. Ya no le diremos Jesús, ya no diremos Jesucristo, sino Yeshua HaMashiach. Pero tendremos una piedrecita blanca. O sea, esto es un tipo, no es que usted reciba la piedra blanca, sino lo que está hablando es que vamos a tener una nueva identidad junto con Cristo Jesús. Dice en 2 Corintios, dice allí también en el capítulo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Las cosas qué? ¿Usted qué hacía antes de Cristo? ¿Qué comía? ¿Qué hacía?
¿Qué bebía? Ahora que está en Cristo, usted es nueva criatura. Pero si es nueva criatura, usted ya no tiene las obras del viejo hombre. Usted ahora vive en santidad. Una canción que cantaban hace un rato dice: tú no buscas perfección. Yo creo que esa canción toca cambiarla por: tú buscas perfección. Porque el Señor sí busca una iglesia sin manchas, sin arrugas. ¿Eso se llama una iglesia perfecta? ¿Y quién la perfecciona? Jesús, con su Espíritu. Pero nosotros, ¿qué debemos tener? La obediencia y esforzarnos para vencer. Nuestro estado postrero será mucho mayor que el primero. Yo, hermano, no hago sino pensar todos los días de cómo será ese momento en que estemos con Jesús. Yo no sé si usted saca un tiempo para pensar en ello. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será el día que llegue Jesús? Imagínate el día. Llegó Jesús, se llevó la iglesia. Estamos arriba en el cielo, en las bodas del Cordero. Luego volvemos acá a ver a Jesús reinar 1000 años. Y vamos a ver su reinado en justicia. Luego veremos cómo serán transformados los cielos y la tierra, y cómo descenderá la nueva Jerusalén, donde habrá allí un mar de cristal y una calle de oro, donde las puertas estarán abiertas a toda hora. Ya no habrá más lloro, ni más tristeza, ni enfermedad, ni dolor. Ya no habrá más luna ni sol, porque su presencia lo iluminará todo. A su nombre. ¿Quién vive? Arrepiéntete y escucha lo que el Espíritu está hablando hoy. Así que vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a darle la gloria al Señor allí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo, y si hoy tienes algo que poner delante de Dios, ponlo allí. Si hay algo de que tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Escucha la palabra de Dios. Dios quiere, hermano, darnos la victoria. Y si hay algo en tu vida allí que tiene que ser cambiado, pues colócalo delante de Dios y dile: Señor, me arrepiento. Gracias por hablarme. Gracias por hablarme. Allí donde estás, órale a Dios. Levanta tus manos. Dale la gloria a Él. No. Hermanos, ahí está el Señor. Háblale a Dios. Háblale al Señor. Él conoce tus obras. Él las conoce. Tú sabes qué no le agrada a Dios. Hoy empodérate. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Hoy empodérate en el Espíritu y escucha lo que Dios te ha hablado, y comienza a creer que Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, y comienza a ver a ese Jesús que va de gloria en gloria. Levanta tus manos y dile allí en esta noche: